Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estamos en el paraíso y vengo a hablarles sobre una secuela que nos dejó el COVID. Todos los que estamos aquí, no me queda la menor duda que somos héroes porque nos tocó sobrevivir, somos sobrevivientes a una pandemia terrible. Les voy a pedir por favor que tengan sus cámaras abiertas para que puedan tomar los códigos QR, porque les voy a dar bibliografía, esquemas y espero que disfruten la charla. Bueno, lo más importante de estas palabras es el último renglón y mis conflictos de intereses. Quisiera tener más, pero es lo que hay nada más. Y entonces, miren, me gusta iniciar esta charla con estas palabras. Las medicinas no son nada si no se usan de una manera apropiada, pero son las mismas manos de los dioses si se emplean con juicio y prudencia. Y sí, me estoy refiriendo precisamente a los antibióticos, porque lo que hemos hecho con ellos, pues lo vamos a pagar y lo vamos a pagar muy caro. Y hablando específicamente de un tema en donde ustedes los ginecólogos son víctimas, porque les ha tocado ver infecciones de vías urinarias en donde la paciente ya se sabe el vademecum. Y ustedes dicen, le voy a dar esto. No, doctor, ese ya me lo dio. Bueno, este otro, no, ese me lo recetó mi comadre la semana pasada. ¿Qué le doy? ¿Sí? Y el problema es que los urocultivos siguen saliendo positivos y positivos y positivos. Normalmente las vías urinarias son estériles, muy resistentes a la colonización, pero en realidad no son estériles. La microbiota juega un papel muy importante en un equilibrio que fácilmente se puede romper precisamente con los antimicrobianos. Pero vean ustedes, estas son las barreras de defensa que se tienen que vencer para que haya una infección: modificar el pH urinario, que el arrastre urinario no sea el adecuado, el peristaltismo uretral, la barrera anatómica, la uretra, las válvulas vesicales que no estén funcionando adecuadamente, y también tiene mucho que ver las propiedades antibacterianas de la mucosa vesical, los anticuerpos locales sistémicos y la producción de la primera línea de defensa, la inmunoglobulina A. Vean que en Estados Unidos es un diagnóstico nada despreciable, ocupa el segundo lugar como causa de enfermedad infecciosa. Son 5.2 millones de consultas al año, $1,000 millones. Y lo más importante, vean ustedes que más de 100,000 pacientes se internan en los hospitales. Es el 30% de la consulta del ginecólogo, el 25% del ginecólogo y el 30% del urólogo, y es la primera causa de infección nosocomial. Obviamente la mujer tiene el principal problema por mera anatomía y otros factores como el estreñimiento, el aseo perineal deficiente, una fácil contaminación del medio urinario, la ropa ajustada, el embarazo. Todos estos son factores que pueden condicionar infecciones de vías urinarias. Pero también el cateterismo, el sondeo, esos procedimientos diagnósticos que realizamos en ellas, la patología urinaria, la patología congénita o adquirida, que pueden favorecer las infecciones de vías urinarias. Pero yo les quiero hablar de ahora específicamente de la infección urinaria crónica recurrente. La infección crónica recurrente es aquella que se presenta, se le da tratamiento y poco tiempo regresa la infección. Le cambian el tratamiento y nuevamente regresa la infección. Les empiezan a presentar los cultivos con Escherichia coli B, ¿sí? Sensible a cefalosporinas, y le damos cefalosporinas. Oigan, espérenme tantito, las cefalosporinas también tienen anillo betalactámico. Obviamente que tarde y que temprano la bacteria le va a encontrar el modo y va a ser resistente a esos antibióticos. Entonces, vean ustedes que para hablar de infección de vías urinarias recurrentes, aquella que se presenta 3 episodios en 12 meses o 2 episodios en 6 meses y afecta entre el 5 y al 10% de las mujeres. Eso es algo muy importante porque podemos dividir a las infecciones de vías urinarias aquellas que tienen una reinfección, que es el 95% de las infecciones, que es una bacteria fuera del tracto urinario de la microbiota intestinal que va a ocasionar la infección. Y vean ustedes que se van
adherir, tiene adhesinas estas, principalmente la Escherichia coli, ¿sí? Y va a empezar a formar un biofilm. El biofilm va a evitar la fagocitosis por parte de los macrófagos y esto se va acumulando hasta formarse cúmulos de bacterias resistentes. Esto es fundamental. Cuando entendemos la patogénesis en las infecciones bacterianas, es más fácil que podamos instituir un tratamiento o atacarlas no precisamente con antibióticos. Y esto representa el 95%. El 5% está representado por una bacteria que está dentro del mismo tracto urinario, pero generalmente se va a asociar a alguna malformación o alguna alteración en el vaciamiento de la orina y que en un momento dado puede ocasionar infecciones de vías urinarias. Y eso es obvio, también las infecciones de vías urinarias van aumentando con la edad. Y vean ustedes, aquí están los biofilms, ¿sí? Eso se presenta, este tipo de infecciones no solamente en las vías urinarias, en otros sitios en donde las bacterias están aprendiendo a defenderse, empiezan a intercambiar material genético. Y aquí están las que representan las recaídas, que son menos del 5%, pero todas estas tienen solución hasta cierto punto, ¿verdad? Porque aquí tenemos a las litiasis, el riñón atrófico, etcétera. Todas esas patologías en un momento dado pueden tener solución quirúrgica. Entonces, si el agente etiológico más común es la Escherichia coli, es decir, cuando hacemos un diagnóstico de infección de vías urinarias y decimos, es Escherichia coli, solamente tenemos un 10% de probabilidad de equivocarnos, porque entre la Klebsiella pneumoniae, el Proteus mirabilis, el Enterococo fecalis, estas bacterias van a pelearse el 9%. Y las otras bacterias el 1%. Entonces vamos a conocer al enemigo, al Escherichia coli, es una enterobacteria, un bacilo gram negativo, y es gram negativo porque tiene una pared celular compleja, tiene un espacio periplásmico donde se lleva a cabo el metabolismo del oxígeno, pero también en ese sitio se encuentran unas enzimas llamadas beta-lactamasas que van a inactivar al gran grupo de los antibióticos beta-lactámicos. Y me estoy refiriendo a penicilina, ampicilina, amoxicilinas, isoxazolil, penicilina, cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, carbapenems, todos este grupo de antibióticos, pues obviamente van a ser inactivados en el espacio periplásmico por estas betalactamasas. Tiene una cápsula de polisacáridos que le permite evadir la respuesta inmune, produce toxinas, hemolicinas, por eso en estos pacientes encontramos anemias, porque estas infecciones son difíciles de erradicar. Conocemos afortunadamente las más comunes, ¿sí? Hay 150 serotipos, el 01, 02, 04, 07, el 018 son las más comunes y obviamente son capaces de formar biofilms. También estas adhesinas, flagelos, pilis, son determinantes antigénicos. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay posibilidad de que nuestro sistema inmune reconozca estas bacterias por todos estos determinantes antigénicos. Y algo muy importante, tienen patrones moleculares asociados a patógenos, PAMs. Esto es hasta cierto punto una novedad porque estas PAMs, estos patrones moleculares asociados pueden compartirse con otras bacterias, Escherichia coli, con otros de otros subtipos, también Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, y no solamente con bacterias, sino con virus también. Esto es muy importante en la inmunología. Entonces, cuando nosotros estamos tratando a un paciente con infección de vías urinarias, que ya le dimos muchos antibióticos, pues nos llevamos la microbiota. Y entonces, vean ustedes que esta microbiota que es capaz de producir sustancias para que no crezcan estas bacterias, pero también en el uroterio se van a formar los biofilms donde las bacterias pueden anidarse, incluso hacer un cúmulo de ellas, pero no se va a quedar el sistema inmune nada más así. Vean ustedes, aquí están los macrófagos tratando de reconocer a estas bacterias para producir inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es una de los anticuerpos más importantes porque es la primera línea de defensa. Y hablando de las bacterias que alcalinizan la orina, Proteus mirabilis es una de las bacterias que en minutos alcaliniza prácticamente todo el tracto urinario porque produce ureasa, una enzima que al entrar en contacto
con la urea, se produce amoníaco y en minutos se alcaliniza. Y esto permite el crecimiento no solamente del proteo, sino también de la Klebsiella pneumoniae, Morganella morgani, y también inclusive la proliferación de bacterias intracelulares como el ureaplasma y el micoplasma. Y en estas bacterias los antibióticos betalactámicos no tienen nada que hacer, porque generalmente los betalactámicos actúan a nivel extracelular. El cuadro clínico, bueno, pues no les voy a decir a ustedes lo que ven todos los días: disuria, poliaquiuria, hematuria, adenosmo vesical, urgencia urinaria, incluso hasta enuresis, y pues la sintomatología clásica del dolor de costado, dolor lumbar, dolor abdominal, en fin, toda esta sintomatología que les llegan refiriendo a sus pacientes, y ustedes de inmediato, desde el punto de vista clínico, hacen el diagnóstico de infección de vías urinarias. Toman un examen general de orina que no hace el diagnóstico de infección, pero sí orienta hacia ello, ¿sí? Y también la tinción de Gram cuando es importante. La biometría hemática nos va a hablar de una leucocitosis, una anemia. Y los urocultivos, los criterios de CAS, bueno, pues son muy importantes. Y cuando ya sospechan que hay una malformación, una urinaria crónica recidivante, es decir, que a pesar de que le están dando el antibiótico, la infección sigue, pues generalmente ustedes van a ir en busca de estos diagnósticos más complejos utilizando estudios de gabinete para llegar a ese diagnóstico. Luego entonces, vean ustedes que los criterios de CAS, que si bien a cierta forma se han modificado un poco, la presencia de más de 100,000 colonias bacterianas del mismo género, pues nos está hablando de una infección de vías urinarias. La presencia de 10,000 a 100, bueno, pues es dudoso, hay que repetirlo, pero menos de 10,000 colonias es negativo. Pero no me digan ustedes que simplemente las pacientes ya llegan con diagnóstico, tratamiento con menos de 10,000 colonias, donde pudo haber sido incluso contaminación. Y ahora sí nos ponemos a recetar antibióticos betalactámicos, que son aquellos que actúan a nivel de la pared celular, las sulfas en el metabolismo del PABA, del ácido paraminobenzoico, que desafortunadamente la Escherichia coli y la Klebsiella han empezado a ser muy resistentes. Los aminoglucósidos han dejado de utilizarse, regresaron los nitrofuranos, en donde hubo mucha resistencia y se regresó a ellos, porque precisamente se perdieron algunas estructuras genéticas, plásmidos y transposones, y estos antibióticos han regresado. Fosfomicinas también, que se han utilizado también para las infecciones de vías urinarias, pero si seguimos utilizando estos antibióticos nos van a llevar a algo terrible: la resistencia bacteriana, que no es otra cosa la capacidad que tienen las bacterias para defenderse de los antibióticos. Y permítanme decirle que todos, absolutamente todos los antibióticos van a generar resistencia bacteriana, simplemente porque van a eliminar a las bacterias susceptibles y van a eliminar a las bacterias que sean capaces de ser sensibles a esos antibióticos. Sin embargo, poco a poco la resistencia bacteriana parece ciencia ficción. Vean ustedes, ¿sí? Las bacterias pueden comunicarse entre sí. No, claro que se comunican. ¿Y cómo se comunican? Pues precisamente con material genético. Y hay mecanismos como conjugación, es decir, que lanzan un pili y lleva la información genética a otra bacteria para que aprenda a defenderse. También por transducción, en donde la bacteria puede ser parasitada por un virus. Pueden ser parasitas, claro, y llevarse el plásmido o transposón de resistencia a otra bacteria, o bien que la bacteria muera y deje expuesto su material genético y tome ese material para defenderse. Entonces, ¿y esto qué nos está ocasionando? Por la resistencia bacteriana, que es debida a uso indiscriminado e innecesario de antibióticos. La venta, no sé cómo estén aquí en República Dominicana, pero en México, facilísimo comprar los antibióticos. Esto nos está generando esta receta. ¿Por qué? Porque hay un pobre control. No, piden la receta. Sí, por favor. Acabo de decirle a mi paciente que busca un antibiótico. Y además les quiero preguntar aquí, por favor, antes de venir a este paraíso, ayer o antier, ¿quién no prescribió un antibiótico? Levante la mano. Estaba de vacaciones, ¿verdad, doctor? Sí.
Claro, todos estamos utilizando antibióticos y empiezan a fallar los tratamientos. Y si a eso le agregamos una mala capacitación para los doctores que vienen atrás, pues esto se va a perpetuar. Y quiero explicarles un poquito. Este material genético es tan importante que tiene la información para defenderse de los antibióticos, tiene información para emigrar otras bacterias y tiene la información para defenderse de los antibióticos. Nada más que los transposones tienen que adherirse al ADN de la bacteria para hacer más transposones. ¿Y para qué quieren hacer más transposones? Ustedes han visto National Geographic, ¿no? Llegan la barbada de pajaritos, llega un águila, vamos a dar un festín, pero se vuelven a juntar. Lo mismo pasa con los cardúmenes en el mar. Llega la ballena, no, hombre, masacre de pescaditos y se vuelven a juntar. ¿Y por qué se vuelven a juntar? Porque hay más probabilidades de que se preserve la especie. Que si un pescadito solito va y se lo comen, ya ahí quedó nada más. Entonces, vean ustedes que se transmiten esta información precisamente para defenderse de unos malvados, nosotros, los que prescribimos antibióticos. Muy bien, pero el plásmido, vean ustedes, no necesita pegarse al ADN de la bacteria, simplemente, no. Terminator, se hace copia de sí mismo. Entonces, todas estas bacterias, vean ustedes, tienen los plásmidos, estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, streptococo piógenes, streptococo pneumoniae, entre los gram negativas, Escherichia coli. Entonces son resistentes. No, dije que ya tienen el plásmido transmisor. ¿Qué se necesita para que empiecen a defenderse? De su amable receta, claro. ¿Sí? Y vean ustedes que precisamente por estos mecanismos nos estamos enfrentando a estas bacterias. Y cuando las atacamos, ¿sí? La bacteria de inmediato dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me agreden? En ese momento toma su plásmido y lo empieza a leer. Querida bacteria, 2 puntos. Es el momento que te empiezas a defender. O bien, o cierras tus porinas para que no entre el antibiótico, o modificas el sitio donde tiene que actuar. En el caso de los beta-lactámicos, las proteínas fijadoras de penicilina. En el caso de los macrólidos, las 50S ribosomales, quinolonas en el ADN girase. Modifica esos sitios para que el antibiótico no actúe. O también puede ser por el FluPomb. El FluPomb. ¿Y qué es eso? ¿Que vomite el antibiótico? No, claro, no puede vomitar. Y además ha aprendido a producir enzimas que inactivan los antibióticos. No, pues yo ya me cambié, ya no uso betalactámicos por las betalactamasas, ahora macrólidos, pues metilasas y esterasas. Bueno, voy a utilizar quinolonas, modificación de ADNs. No voy a uno viejito, cloranfenicol transferasa. O sea, la bacteria tiene millones de años antes que nosotros y va a estar millones de años después que nosotros. Y les voy a presentar esto porque es a lo que ustedes se enfrentan diariamente, las betalactamasas. ¿Qué son las betalactamasas? Son enzimas que producen algunas bacterias y su función es hidrolizar el anillo betalactámico para que ese antibiótico ya no funcione. Y si no funciona, pues obviamente no va a generar el efecto que queremos en las proteínas fijadoras de penicilina. Es decir, vean, rompe anillos betalactámicos, una sola enzima. ¿Eso qué quiere decir? Que una sola enzima es capaz de inactivar toda una dosis de antibióticos que pueden ser desde meropenem, cefalosporinas de tercera generación, y llegan los inhibidores de betalactamasas, en donde el surfactán, clavulanato, tazobactam, atrapaban a las betalactamasas, los atrapaban, permitiendo que el antibiótico acompañante, la amoxicilina, la ampicilina y la ticarcilina llegaron a su sitio de acción. Inclusive era importante en las gram positivas, porque en las gram positivas las expulsan y son atrapadas por estas betalactamasas, permitiendo que el antibiótico acompañante actúe. Pero si son gram negativas a las que ustedes se enfrentan, vean ustedes que las betalactamasas están en el espacio periplásmico y ahí son atrapadas mientras el antibiótico acompañante actúa. Pero ¿qué creen? Empezaron a ver las BLES, las betalactamasas de espectro extendido, en donde empezaron a inactivar antibióticos como cefalosporinos y a las mismísimas inhibidores de betalactamasas, ¿sí?
ácido clavulánico, surfactán, han dejado de ser útiles. Y eso es tan importante que los infectólogos, mire, ya nos armamos clasificaciones de betalactamasas complejas, simplemente para ver qué vamos a hacer. Esto obviamente tiene un impacto socioeconómico importante porque el uso de antibióticos alteró las condiciones socioeconómicas, prolongó, claro, la esperanza de vida, redujo la mortalidad. El planeta está infectado de humanos, sí señor, nos lo estamos acabando. Y los antibióticos condujeron a esto también, pero también se produjo un crecimiento anárquico de la población y apareció la resistencia bacteriana. Se creó un gran negocio. Esto es en mi país, fíjense bien, en México se consumen 918 millones de dólares en antibióticos. 900. Consumimos en México más antibióticos que España, Francia y Portugal juntos. Pero lo peor de todo, que no incluye el sector salud, o sea, los hospitales públicos, pura medicina privada. No. ¿Qué les parece? Vean en la pandemia, me dio pandemia. ¿Quién no prescribió acitromicina? Todos, hasta yo. Se lo di a mi mujer y ahí está, mírenla, todavía. Vean nada más, a mí me dio COVID como por aquí. Y le prescribí acitromicina por aquí, pues, bueno, era lo único que había. Y vean ustedes, en México se consumen 18 veces más de lo que se consumía antes. Aquí sale la literatura que no sirve para nada, pero mira, se sigue vendiendo a gusto. Aquí también. Pero no sientan mal, miren, los americanos también, miren nada más la cantidad de antibióticos que prescribían, pero vean los niños, pocos antibióticos se consumieron. Llévense esto, por favor, porque aquí están los datos de República Dominicana y de todos sus países. Vean ustedes que la resistencia bacteriana se espera que para el 2050 los antibióticos ya no funcionen. No. Tengo una nieta de 3 añitos de edad, y cuando llegue el 2050, un absceso en la muela la va a matar, no puede ser. ¿Por qué? Porque ya no hay antibióticos. Se espera que las muertes relacionadas con la resistencia bacteriana, vean ustedes, ¿sí? Ay Dios, se me vaya a caer. 10 millones de muertes. Y vean ustedes, en México, la amoxicilina clavulanato, un antibiótico que vino a resolver la resistencia bacteriana, 100% de resistencia, ¿sí? Vean ustedes, aquí ustedes no se quedan atrás, 40-60% para las cefalosporinas, 40-60% para las fluoroquinolonas, ¿sí? Es un problema mundial. Vean que en los países, Canadá, pues prácticamente no tiene resistencia, Australia, ¿por qué? Porque no usan antibióticos, ¿sí? Llévense estos mapas, por favor. Ahí está República Dominicana, ahí está Brasil, ahí están todos los países de Latinoamérica, nada más para que vean dónde estamos parados. Y espero que puedan dormir hoy en la noche. Nos estamos acabando los antibióticos. ¿Qué hacemos? Miren ustedes, ante la resistencia bacteriana, vean lo que se vendió de antibióticos. Aquí está la fecha. ¿Han ido a algún evento de antibióticos? Ya no. Ahora nos vamos con la inmunología, es decir, las vacunas. ¿Sí? Y precisamente les vengo a hablar de esto. En el tratamiento de las infecciones de vías urinarias, obvio, tenemos que restaurar los mecanismos de defensa para que nuestro paciente no se enferme, ¿de acuerdo? Hay que darle todos los lineamientos, una higiene genital adecuada, una buena hidratación, vaciamiento vesical, evitar el uso de mezclillas. Se ven preciosas las mujeres, pero pues ni modo. Hay que decirles que eso puede condicionar una infección de vías urinarias, y no solamente eso, sino vulvaginitis también. En fin, hay que utilizar medicamentos preventivos, acidificar la orina, y podemos utilizar todo esto para acidificarla, arándanos, vitamina C, D y demás. Y algo muy importante, entrenar a la inmunidad entrenada, a la inmunidad innata. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Con el uso racional de antibióticos, con vacunas y la inmunoterapia basada en bacterias inactivadas. Y justamente les vengo a hablar de esto, entrenar a la inmunidad innata y mejorar la adquirida. Ustedes son muy duchos en la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque aquí están las vacunas. Aquí está la vacuna del VPH, las vacunas de la hepatitis B, ¿sí? Y vean ustedes cómo acá, en este caso,
la inmunidad innata representada por la microbiota, aquí están bien los firmicutes. Pero lo más importante de esto es mantener una buena microbiota sana y fundamentalmente restaurar todos los mecanismos de defensa. Entonces, ya se me está acabando el tiempo, me decía 20 minutos, bueno, 5 minutos que me quedaban. Quiero hablar de las células dendríticas. En las células dendríticas, que se encuentran generalmente por debajo de la lengua, hay una gran cantidad de ellas y es una respuesta fenomenal. Los que hicieron la vacuna del rotavirus lo saben, es oral, la vacuna de la poliomielitis también. Y estas células dendríticas tienen unos receptores de reconocimiento de patrones bacterianos y virales. Esto es fundamental, porque estos patrones permiten reconocer a bacterias y virus y generar citocinas para defendernos. De tal manera que vean ustedes que ya sabemos hasta estos receptores para qué sirven. El 3 para las infecciones virales, el 1, 2, 4 para las infecciones bacterianas, en fin. Y vean ustedes que estos patrones moleculares asociados a patrones, estos PAMs son las que van a reconocer las células dendríticas. Y eso no es nuevo, también sucede, esta inmunidad se ve en las vacunas que se dan por vía oral. Entonces, vean ustedes qué es lo que necesitamos, que estos patrones moleculares reconozcan, sí, estos macrófagos reconozcan estos patrones no solamente de bacterias, sino de virus también. Y esto se observó principalmente en la pandemia porque, fíjense ustedes que la célula dendrítica la podíamos entrenar estimulando con bacterias muertas, con esas PAMs que están aquí y estos receptores, permitiendo que las histonas de nuestras células se abran y aprendan a defenderse. Aquí está la bibliografía. Esto es interesantísimo porque se vio con una vacuna simple. Ustedes son expertos en la BCG, bueno, los urólogos más. La vacuna de la tuberculosis. Fíjense que en México se desapareció 2 años toda la vacuna. ¿Por qué? Porque observaron en otros países que el COVID no le daba a los niños, otros países de Latinoamérica y México inclusive, pero a los americanos y a los europeos se enfermaban de COVID más que nosotros. ¿Y por qué? Porque ¿qué tenían estos niños? BCG. Y la BCG justamente, vean, se empezaron a vacunar adultos con la vacuna de BCG en época de COVID. Pero no la aplicaron a cualquier adulto, la aplicaron a médicos, no a cualquier médico, los de la primera línea. ¿Y qué observaron? Les dio COVID, sí, pero no tan fuerte. Y a los que no les dio, al momento de ponerle la vacuna, la respuesta fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque justamente se obtuvieron los cambios epigenéticos para abrir las histonas y que estas células aprendieran a responder no solamente al bacilo de Kellgren-Guerin, sino también al COVID. Y vean ustedes que hay bacterias que contiene Bactec, que es una inmunoterapia, ¿sí? Es una vacuna en donde tienen las 4 bacterias más comunes de las infecciones de vías urinarias: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y Enterococcus fecalis. Es una vacuna que se aplica por vía sublingual y la respuesta inmune es específicamente para estas bacterias. Y se logra que hay una remisión de las infecciones de vías urinarias y que puede darse inclusive a partir de los 6 años de edad. No es un lisado bacteriano, no es simplemente partículas de bacterias, no, es la bacteria completa con todos los determinantes antigénicos para que sea reconocida y pueda ser eliminada, no solamente con los PAMs. Se dan 2 disparos sublinguales cada 24 horas y vean cómo los macrófagos empiezan a reconocer a estos patrones, a estas bacterias, pero están muertas y empiezan a mejorar la inmunidad. Es decir, que estos macrófagos empiezan a reconocer no solamente los patrones de estas bacterias, sino de otras también, clamidia, micoplasma, y vean ustedes que también infecciones virales. A las personas que se les aplicaron estas vacunas no tuvieron COVID, no es una vacuna contra COVID, pero esto nos permitió que se pudieran reconocer a estas PAMs mucho más fácil y quedara una inmunidad innata. ¿Qué es lo que queremos hacer?
mejorar la respuesta inmune, de tal manera que cuando nos enfrentemos al microbio, pues tengamos la oportunidad de defendernos adecuadamente. Y ya, para concluir, porque ya me queda poquito, no hay problema con este medicamento porque no hay vacunas convencionales. Las bacterias, estas bacterias producen infecciones con altas tasas de mutación. Además, es útil en pacientes inmunocomprometidos, sí, lo oyeron bien, con pacientes inmunocomprometidos, da de protecciones de 12 hasta 18 meses. Si ustedes me dicen una persona que se está enfermando constantemente, y le dicen, con esto vas a salir, la compro. Y no te vas a enfermar en 12 años, venga. No es para cualquier infección de vías urinarias aguda, no. Es para aquellas infecciones difíciles, en el momento que tenemos que entrenarla para que pueda haber una buena respuesta. Entonces, perdón que me regresé. Sí. Y por último, ¿qué queremos con estas bacterias? Que haya una buena respuesta de tal manera que podamos estimular a la inmunidad adaptativa, es decir, que los macrófagos reconozcan a las bacterias, se vayan por el sistema linfático y busquen a los linfocitos T. Estos linfocitos T helper van a reconocer, van a llamar a los linfocitos B para que generen los anticuerpos específicos y nos podamos defender contra estas bacterias. De tal manera que cuando este linfocito T entra en contacto con el linfocito, se va a clonar, se van a producir plasmocitos, se van a poner, va a haber células de memoria y las infecciones no se van a presentar. Pero solamente va a ser de 12 a 18 meses. Uy, qué poquito. Es inmunidad innata, no inmunidad adaptativa, ¿de acuerdo? No hay riesgo de que se infecte con Bactec-U. No hay problema de resistencia bacteriana, están muertas. Oye, no hay posibilidad que se inactive con el antibiótico, ya están muertas, no la pueden matar 2 veces. Es fácilmente eliminada y una buena respuesta para ello. Entonces, entrenar la inmunidad es simplemente para proteger a los pacientes que tienen infecciones de vías urinarias, pero también poner las otras vacunas. Y aún así hay gente que no se quiere aplicar las vacunas, porque los antibióticos producen efectos adversos. Véngase ya de una vez. Ahí están algunos efectos, cuídense mucho. Y ya para concluir, cada vez que sientan que no le importan a nadie, recuerden que tan solo en 1 mililitro de sangre tienen 11 millones de leucocitos que darían la vida por ustedes. Hecho. Gracias.